Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Un Vivo, como todas las noches de lunes a viernes, aquí entre las 20 y las 22 aproximadamente. Esto es Ciencia Teosófica, mi nombre es Gibriel y hoy comenzamos con un tema que creo que les va a interesar mucho y va un poquito más allá de lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia, sino que es producto de. Y este tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad es un poco el producto del despertar de la conciencia porque nos invita de alguna forma a, a conectarnos por un lado con la naturaleza, pero por otro lado a conectarnos. Buenas noches, Norma. Buenas noches. Bueno, ahora sí me escuchan, volvemos a empezar. Entonces, como les decía, el tema de hoy es la sustentabilidad y la sustentabilidad es algo que por sobre todas las cosas nos va a traer a nuestras vidas abundancia y también libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Abundancia, por un lado, porque una vida sustentable es una vida abundante. Y esto, por favor, siempre recuérdenlo de que una vida sustentable es una vida abundante. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad en sí nos invita a tomar lo que la propia naturaleza y nuestro universo y todo lo que nos rodea está siendo abundante para nosotros para estar ahí, simplemente para ser tomada. Nosotros podemos tomar de la naturaleza aquellas cosas que necesitamos, tanto sea alimentos como recursos para generar nuestro propio hogar, para construir nuestra casa, ya que una casa está debajo de nuestros pies literalmente y puede estar en nuestro entorno. Lo que tenemos que hacer, por sobre todas las cosas, es en realidad modificar la naturaleza. Si bien es algo que hacemos constantemente en todas las formas constructivas, porque todo viene de los minerales que son creados de la tierra, ya sea el hierro, la madera, el metal, lo que sea, de alguna forma eh, eh, en su parte primigenia, de alguna forma viene de la naturaleza en sí. Entonces, la sustentabilidad nos invita a construir nuestros hogares, a alimentarnos de la naturaleza, pero de su parte más primigenia. O sea, nosotros podemos utilizar cemento para hacer una casa, pero también podemos utilizar barro. Y ustedes me dirán, pero el barro se derrite, el barro se cae, el barro... Bueno, hay muchas técnicas y formas que tal vez algunos de ustedes conozcan y otros no, pero hay técnicas de bioconstrucción y sustentabilidad que nos permiten hacer nuestros hogares de manera, por sobre todas las cosas, hermosa. Y vamos a hablar un poquito más adelante de los beneficios que la sustentabilidad trae en cuanto a la salud. En principio, la bioconstrucción, más allá de la sustentabilidad, la bioconstrucción, las casas de adobe, de barro, de super adobe, de paja, de quincha, todos estos materiales naturales que están al alcance de la mano son los que normalmente utilizamos para hacer nuestros hogares en bioconstrucción. Y estos traen muchos beneficios a la hora de nosotros vivir dentro de ellos. Entonces de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes que nada, vamos a iniciar como compartiendo un poco la sustentabilidad en sí, qué es lo que nos regala a nosotros. Nos regala recursos naturales, como decía anteriormente, pero nosotros podemos de muchas maneras y formas reutilizar y reciclar todo lo que está ahí afuera. Hay un constructor, arquitecto que se llama Michael Reynolds que le dicen el guerrero de la basura. Y el guerrero de la basura es alguien que para mí es una especie de línea a seguir, por lo menos desde mi lugar. Yo siento que hay mucho que se tira y se desperdicia y que puede ser reutilizado para diferentes construcciones o casas que son realmente superadoras en cuanto a aislación térmica y acústica. Cuando digo esto digo refrigeración, calefacción, climatización. Y esto es uno de los ejes fundamentales a la hora de construir nuestro hogar. Aquellos hogares que estén construidos con ladrillos huecos, por ejemplo, tienen muy poca aislación térmica y acústica y esto hace que nosotros en el futuro terminemos consumiendo
muchísimo más recursos energéticos a la hora de la luz, el gas y todo lo que utilicemos para refrigerar o calefaccionar nuestra casa. Y esto parece algo que podría llegar a ser banal, pero para un trabajador o un empleado, que un buen porcentaje, y más hoy en día, de lo que tiene que ver con los servicios, en realidad termina yendo hacia ese lugar. Para una persona que es sustentable, que genera sus propios recursos, que pueda llegar a tener pantallas solares, o que partiendo desde cero, en el momento de hacer nuestros hogares, lo hagamos con una arquitectura bioclimática. Esto significa que tenga una orientación hacia el norte, que esté bien diagramada la casa en sí, que realmente le dé el sol cuando le tiene que dar y cuando no le tiene que dar que no le dé, con diferentes aleros. Hay muchas técnicas que se utilizan para poder aprovechar el calor del sol en el momento que lo queremos recibir en nuestros hogares y en momentos que no. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Un muro, por ejemplo, de paja, es un muro el cual genera una aislación térmica o acústica, que si es de paja y barbotina se le llama, y barro, los revoques de barro, el calor y la temperatura que tendría que filtrar a través de la pared no va a pasar, porque quedan los poros, literalmente quedan los poros de aire que hay en el medio, que es producto de la paja y del aire que tiene adentro en sí. En cambio, cuando nosotros hacemos un muro sólido de barro, que también se puede hacer, construimos un muro totalmente sólido, lo que hace ese muro es captar el calor y almacenarlo, lo guarda, la temperatura la almacena y la guarda. ¿Y a qué voy con esto? Yo si hago mi casa y la pongo al norte, entonces pongo un muro de barro totalmente macizo y me va a dar el sol en verano, y ese calor, esa temperatura se va a seguir disipando a lo largo de las horas, y van a ser las 10 de la noche y todavía ese muro me va a estar metiendo calor adentro de mi casa. A diferencia del muro de paja, que en realidad no pasa el calor, tampoco el frío, entonces no me va a estar dando esa radiación de temperatura adentro del hogar. Y esto se tiene que contemplar bien a la hora de construir. ¿Por qué es importante esto? Porque se puede hacer un alero, y como el sol se acuesta en invierno y en verano no, pasa por arriba, lo que nos está diciendo es que yo puedo aprovechar el sol cuando se acuesta, le pongo un alero, y cuando está arriba en verano no le va a dar la temperatura a ese muro. Entonces puedo hacer un muro macizo y aprovechar el calor que durante el día se genera para la noche meterlo dentro de mi hogar y absorberlo por largo tiempo. O sea, capaz que hasta las 9 de la noche, dependiendo de qué hora baja el sol, todavía el muro me estaría emitiendo a mi calor adentro de mi casa. Esto es un claro ejemplo, así muy simple y sencillo, pero para mí es un ejemplo que vale la pena traer, principalmente porque es importante a la hora de construir nuestros hogares pensarlo desde ese lugar. ¿Por qué es importante construirlo desde ese lugar? ¿Por qué es importante tener en cuenta estas cuestiones? Porque nuestra vida en sí, y más, vuelvo a repetir, para un trabajador trabaja X horas al día y bueno, y trae un dinero a casa, y ese dinero es utilizado para poder repartirlo en los diferentes servicios, en la alimentación y todo lo que tiene que ver con el hogar. Y si bien podría llegar a parecer poco el ahorro, sin embargo, una vida sustentable en donde no se paga luz, donde no se paga agua, donde no se paga gas, porque todas esas cuestiones son reemplazables con dispositivos de generación de biogás que se genera con la propia basura, con los residuos, la electricidad, bueno, con pantallas solares, generación eólica y muchos recursos distintos, algunos que son muy costosos y otros que son económicos y que hasta los podemos hacer nosotros mismos. Y a su vez, bueno, el gas, la luz, como les decía, y el agua, que podemos hacer cosecha de agua de lluvia, y tanto para beberla, para usarla, ni hablar para bañarnos y para todo el resto de las cosas, pero es agua que podemos beber tranquilamente. Entonces, si tenemos todo eso, imagínense sus vidas, ¿no? Así, de esa forma. Que yo tengo cubierta la luz, el gas, tengo mi casa, me falta la parte alimenticia, y si yo tuviese una huerta o varios árboles frutales y bueno, y puedo de alguna forma sostenerme. Para las personas que comemos de manera así como más saludable y no requiere de tantos alimentos comprados, si se quiere, o bueno, lo que quiera que sea,
Uno podría pasar meses si quisiera así, viviendo. ¿Y a qué apunta esto? Que un trabajador muchas veces no puede salir de su vida laboral para expresar sus dones y talentos y llevarse a una vida que realmente le guste, que disfrute ser vivida porque experimenta sus dones y talentos, vive de eso, en realidad al expresarlos vive de eso, y con lo poco que genera más ser sustentable, teniendo los servicios cubiertos y la alimentación también en parte, o no sé, o teniendo otro tipo de alimentación, te lleva a que en algún momento la expresión de tus dones y talentos más tarde o más temprano terminas logrando tener un éxito que nace de tus dones y talentos y que se disfruta a lo largo de la vida. O sea, ya no vas a trabajar para esforzarte y hacer un trabajo que no querés hacer solamente para traer dinero a la casa, sino que empezás a dedicarte a lo que realmente te gusta hacer y con poco que puedas generar ya te podés solventar. Entonces, si ya tu casa es sustentable y tu vida es sustentable, imagínate que todo eso es beneficio puro. Esto nos permite muchas veces, hasta si quisieras y llegaras a tener la vida sustentable en su totalidad, de tomarte un año para vos mismo generando tus alimentos, y cada uno hace lo que quiere y lo que siente en ese aspecto, porque es así, o sea, uno puede necesitar o querer más y está bien, pero hay personas que no, y hay personas que son felices, como yo, si tengo esas necesidades cubiertas y tengo un hogar en el cual puedo vivir y más dentro de la naturaleza. Entonces, esto es importante, por lo menos saberlo y también saber que hay otras formas de construir nuestros hogares. Una casa yo suelo decir que está debajo de nuestros pies porque se puede hacer con barro, se puede hacer con paja, se puede hacer con cañas, con ramitas que se cruzan. Y los invito si quieren a mi canal de Construcciones Nuestro Hogar, en donde tengo la última obra que hice y van a ver las diferentes técnicas que tienen que ver con quincha, con paja. Y todas estas son técnicas que utilizaron todos nuestros ancestros. Siempre traigo lo mismo, ¿no? La medicina de nuestros ancestros, la bandera de nuestros ancestros, pero también traigo el sistema constructivo, la forma en la que ellos sanaban, los ayunos, porque creo que en el pasado se vivía mucho mejor y en realidad dependíamos mucho menos del entorno. Y la sustentabilidad invita a eso, invita a tener que depender cada día menos y cada vez menos del entorno, y a su vez de hacerme responsable y cargo de mi parte, de lo que a mí me toca, de cuidar el medio ambiente, pero de cuidarlo no trayendo gas, por ejemplo, desde Bolivia a Argentina para poder prender una hornalla, siendo que lo puedo generar adentro de mi casa, no trayendo agua desde el río, no llevando el agua del río a las cloacas, porque se utilizan o baños secos o biodigestores en los cuales yo hago un tratamiento de aguas grises y aguas negras antes de enviarlo a la napa para no contaminar la napa. Se genera nuestro propio alimento, y cuando generamos nuestro propio alimento también estamos de alguna forma ayudando al medio ambiente, porque hay traslados, hay trabajo, hay esfuerzo, maquinaria, hay un montón de cosas que nosotros estamos soslayando de alguna forma. En algunos casos a los que no coman carne también, que están ayudando de alguna forma a no retroalimentar la industria ganadera, que tanto perjudica también al medio ambiente, al planeta, y principalmente a esos animales que terminan sufriendo, que tienen una vida de dolor a lo largo de toda su historia. Entonces, creo que esto es importante a tener en cuenta, principalmente para cuando uno empieza a querer ganar libertad. Pero hay algo que va un poco más allá todavía, y esto es muy para estos tiempos que se vienen. La Organización Mundial de la Salud sacó no hace mucho un documento y a su vez un acuerdo que se llama el Pacto del Futuro. El Pacto del Futuro habla de que la Organización Mundial de la Salud invita, y esto ya se firmó, invitó a muchos países a firmar un acuerdo en el cual tiene, para resumirlo, y estos documentos lo pueden ir a buscar a la página de la OMS, para resumirlo en cuentas simples, es que
en el momento que haya alguna catástrofe climática, diferentes eventos como tornados, terremotos y bueno, todas estas cuestiones que en parte ya están sucediendo, pero a mi entender, desde una cuestión geológica, sé o creo saber que en el futuro esto va a ser mucho más intenso de acá hasta el 2028. Después se va a aflojar y después va a volver a incrementarse, pero van a suceder muchas cosas y estas cosas que van a ir sucediendo van a provocar, por ejemplo, el efecto Colioris, si no recuerdo si no recuerdo mal, que es un efecto que produce cuando hay tormentas solares. ¿Qué es lo que sucede cuando hay tormentas solares? Que los electrodomésticos de nuestro hogar se pueden llegar a quemar todos en un instante, porque hay una carga electromagnética que baja a la Tierra y esa carga electromagnética se introduce dentro de las redes de la energía, de la luz de la EPE, y esto genera un pico de tensión el cual termina rompiendo todos los electrodomésticos. Esto ya pasó hace un par de meses y está pasando ahora. Tiene que ver con las ondas Schumann, que son lo mismo y están aumentando cada vez más. Entonces en el futuro probablemente tengamos cada vez más corte de luz. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen los profesionales que están abocados a esto también, y se sabe perfectamente que las cuestiones climáticas, que suelen decir lo que es por un cambio climático, que es producto del ser humano, y te quiero dejar tranquilo, no sos el culpable de los cambios climáticos, y no voy a entrar en eso porque podríamos hacer un vivo hablando específicamente de eso más adelante, del cambio climático, pero lo que sí te digo es, no sos culpable del cambio climático, pero sí podés ser parte de que vos mismo en tu hogar o que tu responsabilidad en cuanto a tomar los recursos necesarios y no en exceso, a poder generar vos mismo, como te decía, tus alimentos, tu energía, tu hogar tomando los elementos de la tierra. ¿Por qué también es beneficioso esto? Primero, bueno, en mi caso, yo primero hice toda la planta baja de mi casa, la hice de construcción tradicional y después la parte de arriba de barro. Fue una especie de aprendizaje, ¿no? Proceso ahí. Entonces, claro, la parte de arriba, lo que hice fue, para hacer la parte de arriba, hice toda saqué la tierra para hacer la piscina y con esa misma tierra hice la planta alta, hice un techo vivo, utilicé cañas, iba a juntar paja de los vecinos que cortaban el pasto para poder hacer los revoques. Se utilizan todos recursos naturales. Entonces, fíjense que no hay traslados de materiales, por un lado. Entonces no hay camiones, no hay traslado de camionetas ni corralones. Y pasa algo más también que es muy loco, y es que no hay residuos, porque cuando una pared de barro se derrumba, se cae, la quiero modificar o lo que quiera que sea, se moja, se amolda y se vuelve a poner. Entonces no hay escombros, no hay residuos que hay que llevar y trasladar a diferentes lugares, no hay mugre de todo lo que tiene que ver justamente con esto, con escombros o con diferentes materiales, metales y demás que se suelen utilizar. Y lo que sí suelo hacer mucho en mis construcciones naturales son utilizar los recursos del entorno, buscar entornos donde, bueno, hay árboles, y en vez de ir a comprarlos y sacar un eucalipto de otro lado, normalmente lo tomo del espacio y vuelvo a sembrar otro árbol pidiéndole permiso al lugar, al árbol, y haciendo todo un ritual que acompaña este despertar de conciencia, sabiendo que un árbol es un ser vivo también. Entonces, voy a esto, que los recursos muchas veces están ahí y lo que falta por sobre todas las cosas es conocimiento de que esto se puede hacer, porque cada vez que yo entro en un grupo diferentes a los que quiera que sea, lo he propuesto acá, por ejemplo en mi barrio, de que todos tengamos agua potable tomando agua de lluvia, porque en realidad muchas veces dice agua de lluvia y el agua de río es agua de lluvia, nada más que es agua que de alguna forma se recontracontamina con todo lo que se tira al río y después hay que potabilizarla, pero el agua es simplemente la misma. Y como uno no tenemos ese conocimiento de saber de dónde vienen las cosas, cómo se manejan y cuál es, si se dan cuenta, una potabilizadora me vende a mí o le vende a las personas que pagan por agua el agua que cae sobre su techo, pero primero dejan que se ensucie y después la limpian para poder venderla. Pero es agua muerta porque no es agua energizada. Si se dan cuenta, cuando riegan las plantas con el agua que me vende la potabilizadora y cuando la riego con el agua de lluvia o cuando llueve.
Y todo eso son beneficios para nuestra salud también. Entonces fíjense que hay beneficios ocultos dentro de lo que es la sustentabilidad y no tiene que ver solamente con cuidar el medio ambiente, sino que a su vez nos estamos cuidando a nosotros mismos. Hay beneficios también que tienen que ver con la bioconstrucción y esto tiene que ver con que las personas que son asmáticas, por ejemplo, que viven dentro de una casa construida en bioconstrucción, en barro, en paja y como les decía, los muros respiran, absorben la humedad del ambiente y lo vuelven a soltar. Y a su vez lo que hacen es genera oxígeno. El propio muro en un proceso genera oxígeno. O sea, la casa en sí termina siendo una especie de ser vivo en el cual es una especie ¿cómo decirlo?, de extensión de nuestro propio cuerpo físico que nos envuelve a nosotros. Un techo, imagínense un techo de barro, unos muros de barro, y estoy parado soy parte de la naturaleza y estoy envuelto en la naturaleza. Otro de los beneficios que tienen los muros de barro es que no dejan pasar el electromagnetismo de las antenas. Para poder yo tener internet arriba tengo que poner una extensión, porque si no eso no llega. Entonces dense cuenta que cuando yo estoy durmiendo, todo lo que tiene que ver con las antenas 5G, con el electromagnetismo, todo lo que está pasando ahí afuera, a mi cuerpo físico no llega. No llega esa onda o esa señal que en realidad me está perjudicando y afectando. O sea que otro beneficio más son esas señales de onda que en realidad el muro termina frenando. ¿Por qué? Justamente por la humedad, porque la que lo frena es la humedad del muro. Es que el muro está húmedo, es literalmente así, tiene agua y esa agua frena los campos electromagnéticos, los absorbe en realidad. Por otro lado, la parte económica, como decía anteriormente, la parte económica es sumamente beneficiosa para nosotros, porque en el futuro, como les decía, nosotros podemos tener o estar varios meses si quisiéramos, cuando llegamos a esa instancia sin trabajar, pero para eso tenemos que tener también un trabajo de despertar de la conciencia en muchos aspectos, porque hoy en día, para una persona que está acostumbrada a trabajar, a consumir, a comprarse cosas, a ir a la peluquería, no sé, yo me corto el pelo solo, por ejemplo, pero a hacer muchas cosas que siempre estamos dependiendo de los demás, las personas que buscamos una vida sustentable lo hacemos desde muchos aspectos. Y estos son, a ver, estamos teniendo problemas, me parece, y estos aspectos son de tratar de depender lo menos posible de terceros, de aquello que está afuera. Tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles por mí mismo y a su vez no hacer cosas que no me beneficien. Si nos damos cuenta, si yo tengo que ir a trabajar en sí, cuando voy a trabajar estoy utilizando recursos como ropa, como vehículos, autos, nafta, combustible, bueno, todo lo que conlleva ir a trabajar, la degradación de la salud en sí, porque la salud también, cuando yo voy a trabajar, estoy perjudicándome en muchos aspectos de una forma física, mental y emocional con respecto a las relaciones, a hacer obligaciones y a hacer aquellas cosas que en realidad yo no quiero hacer, porque muchas veces hay trabajos que no quiero hacer, a maltratos, a tener que soportar maltratos, justamente por no perder el trabajo, por tener miedo a quedarme sin dinero, a quedarme sin plata. Entonces, la sustentabilidad de alguna forma nos invita a esto, a ser cada vez más sostenibles nosotros mismos y poder tener una vida mucho más plena en muchos aspectos de la vida. Al fin y al cabo, siempre digo lo mismo, pero lo más importante, por sobre todas las cosas para mí, y lo más, de alguna forma, nuestro propósito es sentirnos bien. ¿Por qué nuestro propósito es sentirnos bien? Porque al fin de toda la experiencia de vida, nosotros si hay algo que tenemos es el sentir. O sea, si compro, si tomo, si como, si veo, si observo, si me relaciono, si tengo relaciones, si lo que quiera que sea, termina en un sentir. De mis 5 sentidos, como siempre digo, y de impreso en mis emociones, que sería como la palma. Los 5 sentidos y la palma de la mano serían las emociones. Entonces, al fin y al cabo es cómo me siento a lo largo del día. Y una vida sustentable a mí me hace sentir independiente, sólido,
me hace sentir abundante también en muchos aspectos, saludable, porque estoy saludable en cuanto a mi alimentación, a la casa en la que vivo, y por otro lado me hace también libre, porque si hay algo que pasa es que en nuestros hogares, normalmente hoy, una persona se puede llegar a endeudar con un crédito de por vida, porque es literalmente así, porque probablemente sean 5 o 6 años, pero si no llegas a pagarlo, porque está preparado para eso justamente, para que en un momento tengamos un pico de inflación y ese pico de inflación te duplicó, te triplicó la cuota y ya de repente se llevó todo tu sueldo y en vez de, bueno, lo que dicen normalmente los bancos, lo que hacen, bueno, mira, no podés pagar, te bajamos la cuota, pero te aumentamos 10 años. Entonces estás 10 años más pagando. O sea, es una locura porque la casa es uno de las cosas que más nos apresan a nosotros. Tener que pagar. Porque claro, son muchos rubros, todo es costoso, es muy caro construir, partiendo de la base, desde toda la parte eh, burocrática que tiene que ver con la parte de todos los impuestos que hay que pagar, de lo que hay que pagar a un arquitecto, bueno, muchas cuestiones que se podrían soslayar porque a lo largo de toda la existencia humana, muchas generaciones, no sé cuántas millones, pero todas estas generaciones se construían los hogares y aprendían a construirlos. Si hoy en día nosotros le decimos a un albañil, mira, me haces una casa y él te la hace a la casa. ¿Y a qué voy con esto? No quiero desmerecer el trabajo de un arquitecto que puede hacer un edificio, pero sí nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, un hombre, una mujer, una familia, de poder hacerse su propio hogar y no endeudarse de por vida viviendo un hogar que hasta a su vez es mucho, yo conozco, a mí me encanta mucho más la parte de arriba, que es en bioconstrucción y que pones botellas y lo decorás de otra forma y utilizás aberturas recicladas y no sé, hay mucho, mucho para hacer y a su vez para explayar la creatividad. Y si hay algo que sucede también, y que en esto que hablamos de la autoedición molecular y de proyectar nuestra propia realidad, nosotros estamos construyendo y modificando la energía y modificando los muros y todo lo que está ahí afuera. Y en el momento que estamos construyendo, estamos intencionando. Entonces, si hay algo que invito cuando hago las bioconstrucciones, que las hacemos así de manera grupal, o hacemos talleres o cosas así, lo que hacemos es justamente cuidar mucho el estado en el que yo estoy cuando estoy armando, cuando estoy haciendo la pared, cuando estoy revocando, cómo me siento yo, de estar en presencia, estar ahí, bueno, se cuida mucho las energías, las emociones que se ponen, porque todo se imprime en la casa, y más en una casa en bioconstrucción. Literalmente los espacios, nosotros nos damos cuenta, percibimos cuando uno entra a un lugar y cuando entra a otro, cuál es la diferencia, si está cuidado, si está energéticamente limpio, si está intoxicado energéticamente. Y todo eso se lleva a la casa en el momento de construirlo. Si hay algo que pasa también a la hora de construir nuestro hogar es que aparecen todos nuestros miedos, nuestras ilusiones, nuestros sueños. En el hogar se plasma todo lo que una familia quiere en sí. Pero también se plasman nuestras diferencias, porque si hay algo que pasa a la hora de construir es que la pareja en sí termina teniendo muchas dificultades. Primero por esto de los recursos económicos, segundo porque todas estas dificultades se potencian porque hay que tomar decisiones, que si pongo la ventana acá, que si la pongo allá, que si pongo la puerta así, que cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello. Entonces, en todo nos tenemos que estar poniendo de acuerdo. Y en el momento de ponernos de acuerdo, se empieza se empieza a expresar cuál es nuestra relación, qué tan buena toda la relación humana y con nuestra pareja aparecen todas las diferencias, por lo que cada uno quiere hacer. Aparecen los egoísmos y aparece la generosidad. Aparece poder decir, bueno, está bien, esto lo hacemos así, me gustaría otra forma, pero después haré otra cosa yo. Y, y es fantástico, porque por un lado es fantástico, por otro lado, créanme que he construido muchas casas y en varias de ellas la relación o la familia en sí no llega al final de la construcción. Y ahí detonan muchas cosas. Y a su vez hay un desgaste físico y energético
más allá del desgaste y el endeudamiento cuando construimos una casa de manera tradicional y no tenemos los recursos necesarios. Y hablo de, de personas que tienen trabajos abundantes, con un muy buen sueldo igualmente, pero una casa vale mucho dinero construirla y si no sabemos o no la hacemos nosotros mismos y tenemos que llamar, como decía anteriormente, a cada uno de los servicios y hacer, creo que bueno, que terminamos en última instancia siempre muy endeudados y eso genera dificultades y problemas a la hora de la familia. Creo que esto es importante traerlo, les traigo la sustentabilidad hoy como tema, hacía mucho que quería compartirles esto, me dediqué mucho tiempo a ser constructor y bioconstructor, sustentador también, me dedico a hacer diferentes dispositivos, dice, por eso mando yo. Bueno, cada uno, por eso, no, cada uno tiene su forma, su impronta, cada familia, así que bueno, nada, es como que hay que ir fluyendo a la hora de construir y de crear nuestros hogares. Y también de que el hogar tenga la impronta de todos los integrantes de la familia, poder darle el lugar cuando mi hijo me dice, mira, me gustaría esto, o mi hija, o lo que sea, o nuestra pareja, ponernos, también es totalmente disfrutable, porque lo podemos ver desde ese lugar, desde un lugar disfrutable, estamos creando nuestro hogar, estamos creando algo nuevo, algo donde nosotros vamos a vivir. Pero, como les decía, normalmente el tema dinero juega en contra y muchas veces genera muchos conflictos y muchos problemas. Y la sustentabilidad en sí nos invita a que eso de alguna forma se alivie y mucho, porque empezamos a tomar cosas recicladas, como les decía, muchos elementos de la naturaleza, depende de dónde lo construimos, hay recursos naturales como, no sé, si estás cerca de una playa, que sí es difícil, pero bueno, si estás cerca de un río, el material para hacer el revoque, por ejemplo, de los muros, es como que vas, lo tomás, ¿vieron cuando los que viven acá en Rosario o los que vivan por ahí que estén cerca de un río, cuando ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, pisan y es como un lodo así muy finito, que se les entierra el pie pero a su vez se patinan, eso que están pisando es arcilla casi pura y esa arcilla así como está, uno lo toma en un balde y es revoque fino, por dar un ejemplo. O sea, ese revoque fino que van y lo compran en la ferretería, a la hora de hacer bioconstrucción vamos y tomamos eso y ya está. Después, bueno, lo que tiene que ver con los revoques gruesos, hay muchas formas de hacerlo. Y lo que muchos me dicen, bueno, si hay algo que pasa también, en un momento hacíamos visitas guiadas acá en mi casa por todos los diferentes dispositivos sustentables que hay y por la parte en bioconstrucción de arriba. Y si hay algo con lo que la gente se sorprende es cuando viene y agarra el muro y lo golpea. El muro de barro para decir, a ver si es como la casa de los tres chanchitos que se va a romper o no. Y son muros súper sólidos, es como un muro de cemento, es lo mismo. Y se ve de la misma forma y se puede incluso construir y dejarlo de manera recta, con aristas vivas si se quiere. La bioconstrucción invita a hacer formas un poco más armónicas con la naturaleza, como más circulares, redondas. Las paredes se hacen más con la mano, no hace falta que sean esa perfección. La naturaleza, si algo que tiene, es perfección en su forma de ser, de gestarse, de la flor de la vida. Pero después lo imperfecto es lo más lindo, es para mí, no sé, es la expresión natural de los que construyen esos hogares. Así que es importante también ahí en esa parte que podemos soltar, hay un trabajo interno para hacer, de soltar lo que tiene que ver con la perfección de que todo tenga que ser recto, de que tenga aristas vivas y demás. Lo que ustedes están viendo acá atrás, por ejemplo, mi estudio está hecho todo con pallet, con maderas recicladas. Bueno, acá tengo un escritorio, también yo siempre suelo agarrar cosas, ando por la calle juntando. Y, y en una época no era así, la verdad. Y criticaba mucho a mi madre, me acuerdo. Mi madre ve un contenedor y para y frena y va y se lanza de cabeza y carga lo que sea. Y hoy admiro mucho eso de ella porque la verdad es que celebro. Está bueno que, para mí está bueno que eso sea así, porque si lo que gano es libertad, aquel que tenga recursos, igualmente beneficios hay un montón en cuanto a la bioconstrucción y la sustentabilidad.
Y si volvemos al tema de la OMS y todos estos eventos climáticos que van a pasar en el futuro, es importante entender que quien tenga o quien no tenga, si en el futuro pasan cosas un poco más graves o importantes a la hora de las cuestiones climáticas, el dinero va a dejar de valer para muchas personas que tengan dinero. Creo que quedó bastante claro en la pandemia que muchas cosas que creíamos que teníamos ya dejan de ser nuestras, por un lado, y por otro lado el dinero muchas veces no termina sirviendo de nada. Porque si estos eventos que aparentemente van a empezar a suceder y se van a empezar a grabar en el futuro suceden así, como la OMS, de la forma que la OMS lo plantea, nosotros vamos a estar a la deriva en muchos aspectos, principalmente si la luz se corta, si el gas se corta, si el agua se corta. Entonces, ser sustentable nos invita a que todo eso sean servicios que nosotros mismos producimos y no vamos a depender de nadie, y en el momento que todo eso suceda, hoy, mañana, pasado, dentro de 500 años, no lo sé, no, siempre digo lo mismo, no sé cuándo va a pasar, sí sé que va a pasar, y eso es totalmente seguro porque los eventos de los que yo hablo son cíclicos, no los digo yo, lo dicen los mayas, los aztecas, los egipcios, se sabe, está escrito en los libros, ya sucedió, hay registros. Bueno, esto es para otro tema apocalipsis, pero se sabe que esto sucede y que es cíclico. Entonces, tanto sea para nosotros como para las próximas generaciones, y espero y ojalá que no nos pase a nosotros, que no sea esta la etapa, pero si no es así, ser sustentables y tener una casa en bioconstrucción y ser libres imprimen nuestros hijos que sean lo mismo. Y al imprimirlo, lo estamos imprimiendo en toda la generación, no solamente en nuestros hijos. Y le estamos imprimiendo un valor agregado a la hora de construir, de alimentarnos, de relacionarnos y también de la forma y el estilo en el que vivimos. Una familia sustentable tiene un padre presente, lo puede llegar a tener todo el día en su casa, a su madre presente, a su libre de todo lo que está afuera. En el momento que vieron cuando salen las noticias, aumento de la luz, 200% aumento, esa noticia no es para nosotros. Entonces tenemos que hasta incluso dejar de mirar noticias, porque ya qué sentido tiene observar cosas que de las cuales ni siquiera tenemos que estar atentos. Que subió, que bajó el dólar, que subió el gas, no importa. ¿Se entiende cuál es el sentido de ser sustentable y de tener una vida en bioconstrucción? Es libertad, es prever también lo que en algún momento en el futuro pueda pasar, es cuidar el medio ambiente, es cuidarnos a nosotros, es imprimir en las generaciones futuras un sentido de sustentabilidad en todos los aspectos de la vida, que probablemente haga que nuestros hijos sean libres en muchos sentidos. Así que fíjense la cantidad de beneficios, son beneficios para la salud, para el bolsillo, para los procesos de autosanación también nuestros. El ayuno, tema del cual tanto hablo, es una forma sustentable de autosanarnos a nosotros mismos y a su vez de regularnos nuestra energía, de borrar traumas, fíjense cómo en realidad la mayoría de las herramientas o recursos que necesita un ser humano para poder vivir están al alcance de la mano y están al alcance de estar disponibles para nosotros, tanto el proceso de autosanarnos mediante un ayuno como el proceso de generar electricidad o de generar gas o de tomar el agua que cae del cielo. Y sí requiere de un esfuerzo, un trabajo para poder llevar a cabo y materializar todo ese conjunto y esa batería de cosas, pero es mucho más fácil hacer eso que trabajar a lo largo de toda tu vida y morirte posiblemente endeudado sin haber terminado de pagar tu casa, y estando obligado a tener que depender de muchas cuestiones y a soportar cosas que ya no pretendés soportar en tu vida. Entonces fíjense la cantidad de beneficios que tiene ser una persona sustentable y bueno, que suele reciclar también las cosas. Norma dice, un gran sabio, el hornero haciendo su hogar. Sí, y encima los construye todos al norte. Fíjate que si hay algo que hacen los horneros es construirlos todos para el mismo lugar intencionalmente. Es que creo que de alguna forma el ser humano, y acá entro en reflexión, nosotros los seres humanos
entramos en un rulo de dependencia del cual no terminamos más. Y una de las cosas que siempre nombro son las necesidades innecesarias provocadas justamente por el comercio en sí. La, eh, el marketing a lo que nos invita antes de vender un producto dice tenés que generar la necesidad. Y me parece que eso nos fue la mano un poco generando la necesidad de que para todo necesitamos a un tercero. Y lo hablo desde lo más simple, desde una mujer depilarse o cortarse el pelo, o bueno, un hombre cortarse el pelo, eh, y de ahí todo, todo lo que viene a futuro. Y ustedes podrán decir, bueno, pero si me corto el pelo yo, le estoy quitando el trabajo al peluquero, pero si el peluquero es sustentable no necesita trabajar tanto. Entonces fíjense que es una forma de ayudar a que las personas tengan que trabajar 12 horas para poder sostener un hogar. Tal vez pueda un peluquero expresar sus dones porque le gusta a lo largo de 4 horas, y ya con eso, si es sustentable, le alcanza para darse los gustitos que se tiene que dar y para disfrutar de la vida y tener una vida en paz y tranquila y mucho más relajada. Porque no tendría que trabajar 12 para pagar la luz, el gas, los impuestos y bueno, la cuota de la casa y un montón de etcéteras que en líneas generales la mayoría de la gente que vive en la urbanización lo está padeciendo o sufriendo, o lo va a padecer y lo va a sufrir en el futuro si aún no tiene su hogar o si aún no tiene su casa. Si hay algo que yo compré fue el hecho de que tenemos que tener una casa grande y la verdad es que me equivoqué y eso lo reconozco, de que no necesitamos tantas cosas o tantos baños, por ejemplo, como que después todo eso hay que sostenerlo y mantenerlo y cuidarlo y te lleva un montón de tiempo también de tu vida. Entonces son de alguna forma ladrones energéticos que somos nosotros los que provocamos eso porque nos llevamos a ese tipo de cosas. Habrá quien seguramente tenga los recursos y haga que otras personas hagan todas las cosas esas por uno mismo. Pero bueno, cada uno tiene el poder de la elección de cómo y cuándo y de qué quiere vivir y de la forma que quiere vivir. Y no estoy juzgando eso, está perfecto, está bien. Cada uno vive de la forma que quiere. Este mensaje es para las personas que no llegan a tener su hogar, para las personas que sufren por tener que ir a trabajar, que quieren salirse de alguna forma del sistema, porque muchas veces tener no implica el hecho de ser abundante. Yo puedo tener, el otro día escribí una frase y hice un escrito ahí que dice, había una vez un hombre pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y esto nos dice que hay muchas cosas que a un ser humano pueden hacer rico en muchos aspectos, porque una persona puede llegar a tener mucho dinero, pero estar, una mujer, un hombre, lo que sea, puede estar totalmente solo y puede haber perdido su familia, sus amigos y todas las relaciones que tenga solamente por querer generar dinero. Entonces, por un lado ganamos y por otro lado terminamos perdiendo mucho más de lo que ganamos. Y mientras que un ser humano puede ser totalmente rico en cuanto a familias, relaciones, hijos, a la forma en la que experimenta la vida, expresando sus dones y talentos y no teniendo que trabajar tanto para poder sostenerse. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy, el vivo de hoy. Les cuento que tengo novedades, muchas novedades, muchas. Bueno, por un lado, que ya saben, el que quiera adquirir mi libro La panacea de tu voluntad, lo pueden encontrar. Está en Mercado Libre, si quieren. Está en Amazon también. Está el ebook, que lo pueden ahí también a través de Amazon, o que llega a cualquier parte del mundo. Por otro lado, tenemos varios eventos ahora que vienen muy prontito, y estos eventos son 3. Uno, que se los voy adelantando, es para principio del mes que viene, de diciembre, en el cual vamos a hacer una limpieza energética para empezar el 2025 mucho mejor. Limpieza energética que ya les contaré de qué se trata, pero es en el cuerpo físico, mental y emocional. Va a ser una jornada de 6 o 7 horas aquí en la ciudad de Funes. Por otro lado, tenemos el 11 de septiembre una charla en la Biblioteca Argentina en Rosario, en donde voy a presentar la teoría de la flor de la vida y de qué se trata la autoedición molecular.
incluyendo una presentación del libro. Hay cupos limitados para aquellos que se quieran anotar, así que en esa charla también pueden estar. Y a su vez vamos a hacer un retiro en Córdoba, en Potreros de Garay, pegadito ahí cerquita a Villa General Belgrano, una ciudad que amo muchísimo. Y bueno, en ese retiro ya de 3 días vamos a hacer, para aquellos que se animen, un ayuno de 3 días, o si no, podemos hacer alimentación saludable a lo largo de esos 3 días, con masaje, con reiki, con tarot. Y bueno, hay muchos condimentos y cosas ricas más allá de la comida para poder hacerlo bueno, a lo largo de eso. Así que si se animan, fíjense que el 7, el sábado 7 vamos a tener la primera limpieza que vamos a acompañar desde una semana antes junto a Ricardo Peirano, y a su vez que después vamos a acompañar a lo largo de la próxima semana. Y cuando termine esa semana ya nos vamos al retiro en Córdoba, y en el medio hay información para ustedes que van a poder ir a este evento que va a ser en la Biblioteca Argentina, con cupos limitados, para poder presentar de qué se trata esto que estamos haciendo, tanto sea la semana previa como la semana posterior en Córdoba. Digo, de qué se trata la autoedición molecular, porque a eso vamos. Así que tenés todas las herramientas y los recursos para poder, si querés, empezar un 2025 limpia, totalmente, haciendo todo este proceso, y a su vez adquiriendo información que tiene que ver con de qué se trata la teoría de la flor de la vida y la autoedición molecular, que sirve en realidad para todo en la vida, porque nos invita a comprender cómo es que funciona la realidad. Está todo en tus manos, las invitaciones están dadas. Cualquier cosita me dejas un mensaje o podés enviármelo por privado y ahí vamos a estar. Para los que están en YouTube, suscríbanse, inviten, este canal recién empieza, pongan me gusta por favor, que ayuda muchísimo. Los comentarios también ayudan mucho. Y les cuento a todos que a partir de ahora todos los videos y todos los vivos van a estar siendo compartidos en YouTube, y los vamos a sacar de Instagram para que queden directamente en YouTube. Acá vamos a salir en vivo. Y por último, la última noticia que tengo para darles buena es que vamos a tener todos los viernes de 20 a 22 junto a Ricardo Peirano un programa que se llama ¿De dónde vamos?, que ya hace rato que vengo trayendo, que es de podcast, pero esto es radio podcast, en donde vamos a compartir historias de diferentes terapeutas o personas, y va a ser un programa más bien de entretenimiento, gracioso, con ganas de divertirnos y de pasarla bien, y no solamente de llevar información a sus hogares. Así que todas las buenas ya se las pasé, ustedes tomen la que quieran. Los invito a que nos encontremos en cualquiera de estos eventos o que nos encontremos vía radio. Muy prontito voy a estar pasando el link para que puedan bajarse la aplicación y tenerla ahí para escuchar buena música y que puedan escuchar estas cosas que vamos compartiendo. Sin más, les mando un cálido abrazo. Norma dice en diciembre, sí, 14 y 15 de diciembre el evento de Córdoba, el 7, sábado 7, el evento acá, que hasta ahora va a ser aquí en mi hogar, tanto que hablamos de mi hogar, bueno, va a ser aquí en mi hogar el 7, y en la ciudad de Funes, y el 11 en Rosario, Biblioteca Argentina. Ahí vamos a estar a las 18 horas presentando la teoría de la flor de la vida. Sin más, les mando un cálido abrazo. Esto fue Ciencia Teosófica. Mi nombre es Gibriel. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Nos vemos.